La educación es el motor que mueve a un país. Pero ¿qué tan fuerte está este motor en México? ¿Estamos realmente formando a los jóvenes para enfrentar los retos del futuro? Para responder estas preguntas, invité a Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones educativas más importantes de Latinoamérica. Con él platicamos sobre los retos que enfrenta la educación en México, la calidad de los maestros, cuánto se invierte en su capacitación, cómo cada persona puede descubrir sus mayores fortalezas y también sobre qué hace diferente al TEC frente a otras universidades. También hablamos de las carreras más estudiadas y lo que tendría que cambiar en la educación de nuestro país. Te prometo que este episodio no solo te dará una nueva perspectiva, sino que también te hará reflexionar sobre el papel que juega la educación en nuestro futuro. Empecemos. Señoronas, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Les voy a decir algo, uno siempre regresa a donde fue feliz. El día de hoy regreso al Tecnológico de Monterrey, mi alma mater, y qué honor recibir aquí al rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo. Bienvenido, gracias por estar aquí, Juan Pablo Murra, bienvenido. No, al contrario, Mauricio, muchas gracias por la invitación a conversar. Esta es y seguirá siendo tu casa. Siempre un gusto platicar con Exatex y sobre todo si están haciendo proyectos de impacto y de escala que están teniendo un impacto de afuera. Entonces, encantado de conversar sobre lo que tú me vayas diciendo. Qué chingón. Juan Pablo, a ver, el TEC de Monterrey es uno de los pilares fundamentales del desarrollo educativo del país. Y siempre cuando se habla de crecimiento económico, de qué le ha pasado a México en los últimos años, de el rezago, la desigualdad que existe, cualquier persona te va a hablar del tema educativo. Todos te van a salir. No, es que para que México mejore tienes que la educación. Y siempre sacan. Y una, y otra, y otra, y otra, y otra. El rector del TEC de Monterrey, ¿cómo ve la situación hoy, 2025, que estamos grabando este podcast? ¿Cómo está México parado a nivel educativo? Sí, a ver, coincido contigo. El TEC de Monterrey es una institución privada sin fines de lucro que se funda con esa visión de transformar primero a Monterrey, después a México y cada vez más otras partes del mundo a través de la educación. Y yo estoy convencido, y todos los que trabajamos en el TEC estamos convencidos, que es a través de la educación como enriqueces el futuro de las personas y el futuro de las comunidades. Entonces, por eso estamos aquí trabajando todos los días y compartimos esa visión. No es lo único, hay que cuidar salud, hay que cuidar otros temas, pero sin duda el potencial de las personas se desarrolla y de las comunidades a través de la educación. ¿Cómo está México en temas de educación? Esa es una pregunta compleja que habría que separar en diferentes partes, ¿no? Porque la educación pues, viene desde la educación en primera infancia, primaria, secundaria, preparatoria, educación superior, pasando por licenciaturas, posgrados y cada vez más importante, educación a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Entonces no es una respuesta simple. Si me preguntas retos que tiene México y a lo mejor algunas oportunidades que tenemos. A mí me gusta mucho un framework que diseñó el Instituto para el Futuro de la Educación, que es nuestro instituto enfocado en temas de investigación, que dice, hay 5 tipos de retos en la educación. El primero es de acceso. Oye, pues lo primero que te tienes que asegurar es que la persona acceda a un nivel educativo. Si quieres, ahorita platicamos cómo estamos en México en ese tema. El segundo es de equidad. Oye, que pues, acceden igual hombres que mujeres, personas con recursos que personas sin recursos, personas con discapacidad, comunidades vulnerables indígenas. Entonces hay un tema de equidad también, no solo el promedio de acceso, sino qué grupos acceden y qué tanta diferencia hay. El tercero, que creo que para mí es bien importante, es calidad. Calidad. Ya vienes, estudias, pero pues si no aprendes, de poco sirve, ¿no? Cuarto es pertinencia. ¿Y qué significa eso? Que lo que aprendas sea relevante para tu vida y para tu profesión. Sí. Porque vienes aquí, hay mucha calidad, aprendes muy bien, pero pues resulta que sales allá afuera y es poco útil tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y el quinto, que a lo mejor se habla poco, es un tema de eficiencia. Los recursos, las necesidades siempre van a ser infinitas, los recursos son limitados. Tú sabes mejor que yo de estos temas financieros. Entonces también cómo hacer más con menos es un reto constante que hay en la educación, ¿no? En México, y me voy a enfocar a lo mejor en educación superior, porque hay otros retos. Seguimos con un reto de acceso. Solamente el 44-45% de los jóvenes mexicanos tienen acceso a la universidad.
Público-privado, o sea, que en general. Privado, ahí es parejo, general. ¿no? Hay 5.5 millones de alumnos estudiando una licenciatura o un posgrado. Más o menos son 5 millones una licenciatura y 0.5 un posgrado. Entonces, desde ahí hay un reto. O sea, la mitad entonces de los jóvenes mexicanos Ni no arranca. Ni arranca universidad. Y luego tenemos otro reto. De los que arrancan, un porcentaje muy grande, tal vez la mitad, no termina. Órale. Entonces, cuando acabas viendo qué porcentaje de los mexicanos tienen un título universitario, pues acabas en los 25, 26%. Comparado con el resto del mundo. Pues terrible, la verdad. Si comparas incluso con Estados Unidos, andan en el 80%. Madre. Europa más alto, pero incluso en América Latina, muy por debajo de Argentina, muy por debajo de Chile, muy por debajo de Costa Rica y de muchos otros países, ¿no? Antes de pasar al otro rubro que me encanta. Vamos por pedacitos. Ese framework está ideal para llevar esta conversación. A ver, en el tema de acceso. O sea, el 20% de los jóvenes terminan con un título universitario. Así es. ¿Dónde está el 80-20 el impacto para tratar de aumentar el número? O sea, ¿dónde está? No hay universidades, no hay asientos, no hay inversión. ¿Dónde está? Mira, yo creo que es una combinación de temas. De estos 5 millones, más o menos 3 y cachito están en universidades públicas y el resto están en universidades privadas. Que luego también es un reto. Entonces, sin duda, con mayor inversión, tanto en la parte pública como por parte de las familias, pues aumentarías el acceso. Pero también creo que no solo es más dinero, es cómo lo invertimos mejor. Hay muy poca medición en el sector, más allá de saber, oye, ¿cuántos alumnos tiene la UNAM o cuántos alumnos tiene la UNI o cuántos alumnos tiene el TEC? Oye, tendríamos que medir, oye, ¿cuántos empiezan? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos terminan en tiempo? Los que terminan, ¿cuántos terminan con un buen empleo? Porque te digo, son otras métricas, no solo nada más contar cuántas cabezas hay. Creo que habría oportunidad y está creciendo lo que en México se llama la educación no escolarizada, que me parece un término terrible, que son básicamente programas en línea o programas híbridos. Creo que demostramos durante la pandemia que se puede llevar educación a través de estas plataformas. Hay que saberlo hacer. Si no lo haces bien, sí hay un detrimento o una merma educativa, pero si lo haces bien, lo puedes hacer a mucho mayor escala y con calidad suficiente y buena como para tener servicios, ¿no? Si pudieras decir cuál es la principal causa por la que un joven no estudia universidad, sea público o privada, ¿cuál es? Mira, son dos principales y más o menos pareja. Uno es el tema económico. Incluso viene desde la prepa. 80%, en México tenemos cobertura casi del 100% en primaria y casi del 100% en secundaria. Se pierde un poco entre secundaria y prepa. Arranca prepa solo el 80%, pero se gradúa el 55%. O sea, en la prepa empieza, si lo ves así como una tubería de agua, ahí está la primera fuga muy grave. ¿Por qué? Dos temas. Uno es la oportunidad económica. Pues por un lado, la prepa ya te cuesta en algunas ocasiones, poco en las públicas, más en las privadas, pero también, pues si ya te pones a chambear en otro lado, pues entonces ya tienes un ingreso adicional a la familia. Sí. Y la segunda es el rezago educativo. Llegan a prepa, no entienden necesariamente lo que están estudiando y sobre todo no entienden para qué les va a servir después. Híjole. Entonces, esa narrativa de poderles explicar a los jóvenes de, oye, ¿por qué es importante estudiar? ¿Por qué lo que estás aprendiendo ahorita te va a ayudar después? Y cómo eso se va a construir en una mejor vida, se pierde desde prepa. Y lo mismo pasa en profesional. Empiezan oportunidades económicas o vienes acumulando el rezago académico, pues llegas y dices, oye, pues hasta aquí va, estoy batallando, no me gusta, no sé para qué me va a servir. De todos modos voy a trabajar en X, Y, Z trabajo para no juzgar y pues ¿para qué le sigo? ¿No? Se ponen a jalar. Ya. Entonces son los dos temas, económico y rezago académico. Y a ver, entrando a la segunda vertical, güey, era equidad, ¿verdad? Que todos los grupos, que yo también lo entiendo ahí como, sí, los grupos, los diferentes grupos sociales, inclusive muchas minorías, que sí tengan acceso a educación de calidad, que bueno, de eso hablamos más adelante. ¿Cómo estamos ahí? También ahí hay muchos ejes, ¿no? El socioeconómico, si tú ves el quintil más alto, el 20% con más ingresos, ahí más o menos, si eres parte de ese quintil, 85% acaban yendo a la universidad. Si eres del quintil más abajo, pues por el 20 o menos por ciento arrancan, ¿no? Entonces, la disparidad económica existe y está presente y bueno, pues es un reto que tenemos como sociedad.
También la geográfica. Si tú ves la cobertura en educación superior en la Ciudad de México, es del 115%. Eso es incluso por arriba de la población que tienen porque atraen estudiantes de otros lados. Si la ves en Chiapas o Oaxaca, pues andaremos abajo del 30%, o menos incluso en algunos estados, ¿no? También está esa disparidad. Si ves poblaciones indígenas, pues otra vez el porcentaje es mucho menor, ¿no? Un tema que es interesante es el de tema de género, mujeres, hombres. En Estados Unidos ya entran más mujeres que hombres a la universidad. Órale. Un tema, pues que si te vas hace un siglo, o sea, tampoco no había universidades que ni siquiera admitían mujeres. Creo que ese es un tema social. Ahorita en Estados Unidos incluso el reto es otro, ¿no? Profesor G, Scott Galloway, habla mucho de este tema, de la crisis que están viviendo los hombres desde la perspectiva de construir y tener esperanza en el futuro y están yendo menos a la universidad. En México empieza a pasar. También yo creo que empieza a haber 50-50 prácticamente, aunque ya empieza a haber más mujeres que hombres. Lo que sí tenemos un reto es ahí que varía por disciplina. Ok. Te puedo dar los datos del TEC. Yo tengo 3 escuelas en donde hay más mujeres que hombres. Ok. Medicina y ciencias de la salud. Ahí está medicina, psicología, nutrición, carreras en donde hay más mujeres. Arquitectura, arte y diseño, hay más mujeres que hombres. Humanidades y educación. Hay 2 en donde son prácticamente 50-50, que es negocios y ciencias sociales y gobierno. Negocios 50-50. 50-50. Órale. Después, si das doble clic, finanzas, un poco más hombres. La carrera que tenemos en recursos humanos, que es la licenciatura en desarrollo de talento y organizaciones, un poquito más mujeres. Pero como escuela, 52-48, 51-49, ¿no? ¿Y total? Y ingeniería. Ahí es más como 65 hombres, 35 mujeres. Ya. En el caso del TEC, que ingeniería es muy grande, es con el 40%, pues me acaba desbalanceando. Entonces, Sí. a nivel TEC es como 55-45. Ya. 55 hombres, 45 mujeres, pero no estamos tan lejos, ¿no? De nuevo, pues hay carreras, ¿no? Tecnologías computacionales, pues es como 90-10 y estamos haciendo mucho por tratar de cambiar eso. Esos números son nacionales, ¿verdad? Eso es TEC. Eso es nivel TEC. Ya. Pero yo creo que se repite en otros lados. Lo que sí pasa es que en la mayoría de las universidades, pues la escuela de ingeniería no es tan grande. Sí. De hecho, pues la carrera más grande en México es Derecho. Es Derecho. Es Derecho. Que eso, si quieres, nos podemos esperar para el tema de pertinencia. Ahí podemos hablar Con madre. de ese tema, ¿no? Entonces, en el tema de acceso, pues también tenemos de equidad, tenemos retos, sobre todo socioeconómicos, yo te diría geográficos, con grupos vulnerables como personas con discapacidad y poblaciones indígenas, también hay retos. Pero, y en el tema de género, yo creo que estamos ahí, aunque dentro de las disciplinas todavía hay elementos por hacer. Ya. Súper. Eso es en el tema de equidad. Equidad. El siguiente era calidad. Calidad. Ahora. Ahí sí traemos un reto muy, muy importante. Incluso lo vemos desde la prepa. Si vemos los resultados de las evaluaciones internacionales, que por ahí se quisieron cancelar, afortunadamente parece ser que no, pero PISA, pues México está muy, muy por debajo en temas básicos como matemática, ciencia y comprensión lectora. Entonces eso viene desde prepa. Mejor las privadas que las públicas, pero tampoco no mucho más, ¿no? También de un comentario a lo mejor de las privadas que creo que es importante. Después también a las privadas nos ponen a todos en la misma bolsa. En México hay 3,000 universidades privadas. 3,000. Sí. Entonces yo reconozco cuando el gobierno dice, oye, hay algunas universidades privadas que son, el término de universidades patito, ¿no? También, como dice un profesor aquí del TEC, también hay universidades públicas que son patotas, ¿verdad? Entonces, creo que hay buenas y malas, tanto en lo público como en lo privado, y es un reto compartido que tenemos. O sea, perdón. El dolor en la parte de calidad viene de los maestros, principalmente. Yo creo que son, sí. Viene, a ver, es un reto que se va arrastrando, ¿no? Entonces, si empieza a haber rezago educativo en primaria, en secundaria, en preparatoria, para cuando llegan a la universidad hay mucho que resarcir, por un lado. Segundo, creo que el tema de la capacitación de los profesores es también un reto, ¿no? También tenemos datos, imagínate, en el sector público, en nivel primaria, secundaria y preparatoria, se invierten 120 pesos en capacitación por profesor al año.
hay gente que les puede Sí, dar, no, o sea, no, es prácticamente nada. cero. Sí. Y esperamos que estén actualizados en su disciplina, a la vanguardia en técnicas didácticas, que sepan utilizar la tecnología. Pues estás pidiendo peras Sí, al olmo, no, ¿va? O sea, no. tampoco quisiera culpar yo a los profesores porque es muy complejo a veces las pocas herramientas que se le dan. También hay un reto del diseño de los programas. Ok. Los procesos de actualización de los programas en las universidades son complejos y son lentos. Platicaba el otro día el subsecretario de Educación Superior, ¿no? Ricardo Villanueva, que de repente hay programas que la última vez que se actualizaron fueron en los 80s o los 90s, ¿no? Y pues el mundo ha cambiado, entonces... Cambia y cambia hecho madre, güey. O sea, muy rápido. Demasiado rápido que tú dices, no sé, yo me imagino carreras, todas las de tecnología, güey, todas las de marketing y eso, que las cosas tan rápido están cambiando que, no, pues tarda 2 años en cambiar el plan de estudio. Es una locura. ratote. Y si quieres, ahorita te platico un poco cómo lo hacemos en el TEC. No significa que sea la única o la mejor manera, pero en el tema de pertinencia, la actualización de los programas se vuelve muy relevante. Y un reto que tenemos en calidad también es que hay muy pocas herramientas de medición. ¿Cómo sabemos si hay calidad o no? Existen algunos exámenes estandarizados, pero pocos. Por ejemplo, en muchos países del mundo e incluso en América Latina hay un examen nacional único saliendo de preparatoria y eso te permite decidir quién tiene acceso a qué universidad y también te permite saber si a esta generación le fue mejor que la anterior. Que la anterior. Eso no existe en México. No hay un No hay examen, un examen pues, sí, saliendo cierto. de preparatoria. Saliendo de carreras hay un examen que se llama el Ceneval, Sí. pero no participan todas las universidades. Y aunque es una buena herramienta, no necesariamente está actualizado. Ya. Un reto que tenemos en el TEC es, oye, pues si yo actualizo mi carrera, voy a decir, de contabilidad, pero el Ceneval le sigue preguntando sobre los programas de hace 15 años, pues cuando sale el alumno del No, TEC, pues no. a lo mejor no le va a ir tan bien Sí. porque le preguntan temas que nosotros creemos que ya no tiene por qué saber. Sí. Entonces, el tema de la evaluación es un tema complejo en la educación. Si me preguntas, yo creo que es el más difícil, pero con lo poca información que existe y con lo que vemos del mercado y de las comparaciones internacionales, el tema de calidad es un reto también en México. ¿Se le paga lo suficiente a los maestros en México? Hijo, esa es también una pregunta compleja. Depende qué maestros. Si tú ves los sueldos de los profesores en escuelas públicas que tienen, pues, participan en los sindicatos y tienen una serie ahí de prerrogativas. Si ves el sueldo como tal, dices, oye, pues no es mucho y nos gustaría que los que son responsables de nuestros niños ganaran mejor. Pero si lo comparas con el sueldo de promedio de los mexicanos, pues es un buen sueldo, ¿va? Aparte, si ves pues, los beneficios laborales que tienen de cuándo se jubilan, cómo se jubilan, en qué condiciones, pues ya no pinta tan mal el paquete completo, ¿no? ¿Tienes el monto? Más o menos Híjole, cuánto. no te mentiría. Y luego está a nivel universitario. En el TEC estamos haciendo un esfuerzo por compensar cada vez mejor a los profesores. Hemos aumentado el paquete de compensación de los profesores de planta. Yo creo que de manera buena, creemos que somos la universidad que mejor paga. Seguro hay ejemplos de 1 o 2 profesores en la universidad, pero como promedio en el TEC tenemos 2,100 profesores de planta y queremos cuidar mucho que su compensación sea digna, suficiente y competitiva para traer el mejor talento y que se pueda crecer en el tiempo. Sí hay un reto en los profesores de cátedra. Que son los que nada más trabajan de abogados y vienen y vienen a dar una y clase. dan una clase. La verdad, lo que se compensa ahí es relativamente... Pues, no es mucho. También por la historia patria de que pues, muchos lo hacen por vocación y vienen por gusto. No todos. Hay algunos que sí necesitan ese dinero. Hemos ido tratando de pagar mejor, pero también pues, tenemos el reto en México que aunque una colegiatura en una universidad como el TEC parece alta, si la comparas con estándares internacionales, es baja. Estudiar en el TEC tu carrera completa a lo mejor te cuesta, para compararlo con estándares internacionales, $50,000, $60,000 los 4 años. Un año en una prepa privada en Nueva York te cuesta 70,000 Sí. en prepa. Entonces, oye, pues nosotros tenemos que hacer con $14,000 al año o $13,000 al año lo que allá una universidad como UT Austin o Yale hacen con 120,000 o 140,000. Entonces tienen 10x más recursos, ¿no?
¿En cuánto está la colegiatura aquí ahorita en semestre? Depende del campus, variamos, pero aquí en Campus Monterrey está en 145,000 pesos Ya. semestre. Bueno, entonces pasando... Los programas son de 8 semestres. Ya. Sí, justo digo, hace sentido lo que platicas también cuando comparas cuánto ganan los maestros, por ejemplo, en universidades americanas, que pues es mucho más. Sí, y tenemos que ser competitivos. Entonces, Claro. en ese sentido, si tú me dices, oye, allá las universidades tienen 10x más recursos por alumno al año, nosotros, pues los profesores allá no ganan 10x más, a lo mejor ganan 3x o 2x más. Entonces, no es tanta la diferencia. Y en el TEC, pues más o menos del dinero que entra, 60% se ve en nómina. 60%. Sí. O sea, de lo que pagan de la colegiatura, 60% se ve en nómina. Obviamente nómina de todos, pero pues una parte muy importante son los profesores. Ya. Con el resto, pues tenemos que hacer que los campus operen y la parte de life y deportes y cultura y estacionamientos y cafeterías y que cuesta también todo eso. Y luego, pues también queda un poco de dinero para renovación y reemplazo de edificios y de infraestructura. Oye, Juan Pablo, tú sí, hablando en el tema de calidad, ¿sí considerarías que el TEC está muy separado a nivel calidad educativa del resto de las universidades? Métele privadas y públicas. Sí. O sea, sí está muy separado. Yo, a ver, me decía mi abuelo que elogio en boca propia es vituperio. ¿Verdad? Entonces quiero ser muy, muy cuidadoso de no echarme muchas porras. ¿Qué sí te puedo decir? Tenemos ahorita la tasa de empleabilidad más alta que hemos tenido al menos en los últimos 20 años que lo medimos. O sea, nuestros alumnos están saliendo y están teniendo muy buenas oportunidades profesionales. Tenemos una alta tasa de emprendimiento también. Anda más o menos el 17% de los que se gradúan son socios o dueños de una empresa desde que se gradúan. Ese número crece al 45% a los 25 años. También hemos visto que los egresados del TEC, el sueldo, si me preguntas cuál es así el coco, el sueldo no es tan alto como nos gustaría en promedio. Okay. Seguramente no hay muchos datos públicos, pero los pocos datos que tenemos sí es más alto que en otras universidades. Pero el reto es que ahí el sueldo lo paga el mercado. ¿Va? Claro. O sea, si a ti te va a contratar FEMSA o BBVA pues no te va a pagar más porque eres Exatec. El puesto de analista de planeación paga 27,000 pesos y pues si entra de un lado o de otro, en promedio agarran mejores chambas, entonces por eso lo tienen. Pero lo que sí tenemos los datos es que los Exatecs en 5 años duplican su sueldo. Ya, el dato que me dijiste ahorita de sueldo es primer empleo después de más o menos andan en esos rangos. Ya. ¿Cuánto está ganando un recién egresado del TEC? Andan como en promedio, de nuevo. Es que sí, son promedio. Mucho, ¿va? Tenemos los graduados de Computer Science que se van a Google y están ganando $120,000 al año. 100%. Y luego tengo arquitectos que salen y están trabajando de practicantes, están ganando 12,000. Sí. Entonces, anda entre 24,000 pesos más o menos. Primer empleo. Primer empleo. Eso los pone en el decil 7 del ingreso de todos los mexicanos. Right out of college. O sea, gente que lleva trabajando 40 años. Sí, correcto. Como duplican el sueldo a los 5 años, entonces eso los pone ya en el decil 9. Ya. Y para el año 10 están en el decil 1. Ya. Entonces, pues sigue siendo una buena apuesta desde la perspectiva de tener un buen acceso al mercado laboral o a emprender y crecer. Ya. La otra que estamos monitoreando cada vez más, que creo que es importante, es cuántos Exatecs se van a estudiar posgrados a universidades de prestigio en el extranjero. Queremos que más sueñen con irse a estudiar un doctorado, una maestría, se sigan capacitando, porque eso también pues, los eleva en capacidades, en networks, en posibilidades de tener impacto, ¿no? Pero es muy difícil porque yo no tengo esos datos de otras universidades. Ya. Y por más que hemos tratado de generarlos, ha sido difícil. En algún momento platicamos incluso con un secretario de Hacienda de ver de manera sanitizada. Ellos tienen cuánto gana cada quien. Sí. Entonces poder sacar comparaciones, al menos de reportes de ingresos para declaraciones y poder tener más datos, ¿no? En Estados Unidos está Burning Glass, está no me acuerdo, se me fue el nombre, que reportas tú qué ingreso tienes y te rankea. Ya. Entonces tienen un montón de información, entonces te dicen, oye, pues los del TEC ganan tanto, los de no sé qué ganan tanto. Sí. De nuevo, son pequeñas señales que nos dicen.
participamos en el Ceneval, nosotros sí, lo evaluamos, tenemos nuestros propios exámenes de egreso, recibimos mucha retroalimentación del mercado. Entonces, pues creemos que los hechos hablan por esto, ¿no? Entonces, bueno, ese era el tema de calidad. La siguiente vertical. Pertinencia. Ahí el tema de el diseño de los planes de estudio y las experiencias formativas que tienen se vuelve fundamental. Que el TEC acaba en los últimos 10, 15 años ha estado en una transformación importante. A mí todavía me tocó el plan pasado. Plan 2011. El plan 2011 tradicional, semestres normales, etcétera. Salgo yo y empieza el proceso hacia el TEC 21. El modelo TEC 21. Así es. Platícanos a grandes rasgos. ¿En qué consiste? Mira, el modelo TEC 21 nace de decir, oye, ¿qué queremos formar en el TEC? Entonces, en el TEC aspiramos a formar líderes. Líderes se oye a veces como soberbio, ¿no? Es un concepto de liderazgo para el servicio, un concepto de un líder no porque está arriba, sino porque va adelante y porque son las personas que hacen que las cosas sucedan y cambien. Entonces, queremos formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y una visión global importante. Lo definimos eso como la visión del TEC. Ahora ya cambió, pero bueno, no está tan lejos de eso. Eso queríamos, ¿no? Oye, ¿cómo formas estos líderes? Hicimos un proceso, visitamos más de 50 universidades alrededor del mundo. Fuimos a Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford de este mundo, pero también a universidades más nuevas en Asia, ¿no? En Singapur, en Corea, en Australia, que se caracteriza, la verdad, por muchos temas de innovación educativa, incluso en América Latina. Incluso visitamos empresas que se caracterizan por desarrollar bien a su gente, algunas consultoras, investment banks, para decir, oye, pues, ¿cómo le haces para tú acelerar a estas personas? Y nos dimos cuenta que, aprendimos mucho, lo destilamos y dijimos, nuestro modelo educativo tiene que tener 5 pilares. Uno, está enfocado en el desarrollo de competencias. ¿Qué significa eso? No es qué sabes, sino lo que puedes hacer con lo que sabes. No porque te sepas la teoría de cómo hacer un plan de negocios, puedes hacer un plan de negocios. Entonces, definimos que queremos desarrollar y evaluar competencias tanto transversales. Oye, ¿cuáles son las competencias que cualquier Exatec debería de tener? Pensamiento crítico, ética, pensamiento futuro, innovación, comunicación, como las competencias disciplinares. Entonces, oye, pues son estas 7 competencias disciplinares y estas subcompetencias. Entonces, el programa y las experiencias están enfocadas a eso. Eso ya es un primer cambio. Se ve muy sencillo, implica un montón de cosas. Sí. Por eso las clases no pueden ser igual. O sea, no es que queramos ser diferentes por ser diferentes. Es que si vas a desarrollar competencias, no puede ser nada más en el pizarrón, ¿verdad? Claro. Segundo es aprendizaje basado en retos. Si quieres desarrollar competencias, pues mucho se aprende haciendo. Y los retos no están en la universidad, están afuera. Claro. Entonces desarrollamos el concepto de socios formadores. Hoy trabajamos con más de 2,500 socios formadores, empresas, gobiernos, organizaciones de sociedad civil, en donde nos prestan sus retos para que alumnos acompañados de profesores intenten resolver el reto o trabajen en la solución del reto y en el proceso desarrollen las competencias. Que eso es lo que yo desde afuera veo que son como una combinación entre prácticas profesionales y teoría y conocimiento del aula. Es justo eso, pero creo que la innovación es que están integradas. O sea, no es un tema de que vete a la empresa y a ver qué haces. Sí, no. O sea, hay un reto que sabemos que desarrollando ese reto vas a desarrollar estas. Claro. Oye, ¿qué tipo de retos? Lo que te imagines, ¿va? Me acuerdo de los primeros que hicimos. Uno fue con Heineken. Estaban lanzando, no sé si puedo decir marcas, ¿no? Pero la sidra, que era una novedad en México y les pusieron el reto a los chavos de mercadotecnia. ¿Cómo comunicas este producto? Y eso es lo que hacen en la clase, o sea, un proyecto real. Están trabajando y van a la empresa y entrevistan a la CMO y hacen estudios de mercado, pero están los profesores también. Sí. Y al final los evalúan. Y hemos sido muy transparentes y hasta ahorita ha funcionado. Eso nos preocupaba, de decirle a las empresas, oye, muchas gracias, pero ¿qué crees? El objetivo no es que se resuelva el reto. El objetivo es que el alumno o la alumna desarrolle la competencia. Entonces, por eso eres un socio formador. Si aparte te ayuda, pues qué bueno, ¿va? Pero pues llevamos ya 7 años, muy contentos los socios formadores. Ha sido para ellos una oportunidad de aprender. En algunos retos se han resuelto y sobre todo identificar talento también. Sí, que luego se los jalan. ¿Les ha jalado el TEC 21? Mira, déjame si quieres, te digo todos los pilares y ahorita hacemos un... entonces está el tema de competencias, el tema de retos.
El tema de la vivencia universitaria memorable. Aprendes en tus clases, pero muchas veces aprendes más o aprendes otras cosas participando en deporte, participando en cultura, en grupos estudiantiles, un semestre en el extranjero, siendo foráneo, la vida en los campus. Entonces, esa parte, hacerla más por diseño. Claro. Y que todo el mundo que pase por el TEC se lleve esa vivencia, ¿no? Le preguntábamos a los Exatecs, oye, ¿a ti qué te dio el TEC? No, pues el TEC me cambió la vida. ¿Y por qué? Pues muchas veces conocieron a su pareja. Le vamos a cobrar aquí fees de matchmaking. Sí. Sus amigos de toda la vida. Yeah. Las experiencias internacionales, sí. Las experiencias de vivencia. Y sí, también pues tuve buenos profesores y aprendí, conseguí mi primer trabajo. Pero nos dimos cuenta que la vivencia es bien importante, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que las noticias de economía están hechas para que nadie las entienda? No es casualidad, los economistas y los medios te llenan de tecnicismos, como si quisieran que pienses que esto no es para ti. Y claro, si no lo entiendes, ¿por qué debería importarte? Pero la verdad es que sí te afecta. Lo que pasa en Wall Street, en China, en Rusia o en Palacio Nacional termina impactándote directo en tu cartera. Por eso creamos el Billetazo News, un newsletter diario donde agarramos esas noticias complicadas y te las explicamos con peras y manzanas. Claro, directo y hasta con humor, para que entiendas qué está pasando y tomes mejores decisiones con tu dinero. Y todo esto sin usar palabras como anatocismo o fungibilidad, porque neta, ¿quién chingados habla así? Lo mejor de todo es completamente gratis. Solo tienes que escanear el código QR que ves en pantalla o ir a elbilletazo.com. Te dejo la liga en la descripción. Por fin, las finanzas dejaron de ser un secreto de unos pocos y ahora son chisme para nosotros los otros. La parte de flexibilidad es el cuarto pilar. Este es muy bueno, pero muy complejo. En el cuándo, cómo y dónde aprender. Okay. Identificamos un modelo en Australia, en la Universidad de Melbourne, que se llama Pathways, en donde en vez de nosotros tenemos 44 licenciaturas, programas, que tengas que decidir el día 1 cuál entrar, es muy complejo, genera mucho estrés. Entonces hay 7 puertas de entrada, 8 puertas de entrada, y hasta el segundo, tercer semestre el alumno decide qué estudiar. Yeah. Entonces tú entras a negocios, 3 semestres, y hasta el cuarto semestre dices, oye, quiero contabilidad o finanzas o mercadotecnia o ciencia de datos. O entras a estudios creativos y después dices, oye, quiero arquitectura o diseño o comunicación. Similar al major y minor en Estados Unidos. Es similar. Lo que hemos tratado de hacer es que nosotros llamamos una etapa de exploración porque tratamos que tengan oportunidad de elegir, oye, yo creo que voy a mercadotecnia. Entonces déjame meter una clase de mercadotecnia para confirmar si sí o si no. Okay, entonces hay ciertos ejemplos diferentes, pero se parece un major y a un minor. También pues nos dijimos, oye, este tema, no todas las clases tienen que ser de 16 semanas. Puede haber clases de 5, de 10, de 15. Generamos este concepto de semanas tech, que es, oye, paramos clases y el 100% de los alumnos pueden tener experiencias inmersivas aquí, en otra parte de México, en Chiapas o en el extranjero. Entonces también la flexibilidad en los modelos también fue otro tema. Y por último, y creo que bien importante, es la parte de profesores inspiradores. O sea, el contenido, pues la verdad es que puedes escuchar podcasts en YouTube o meterte a edX o Coursera y el contenido ahí va a estar. Pero invertir en una educación presencial 4 años en un campus, pues pasa por tener profesores extraordinarios. Entonces, eso es Tech 21. ¿Ha funcionado? Creemos que sí. Te digo, de nuevo, traemos empleabilidad muy alta. Traemos cada vez la atracción de mejores estudiantes. Recibimos muy buena retroalimentación de las empresas y las organizaciones. Entonces, esa parte yo te digo, como en su conjunto, sí. Oye, ¿ha sido perfecto? Pues no, ¿verdad? Cualquier innovación de este tipo tiene sus retos. ¿Qué retos hemos tenido? Yo te diría, este tema de partirlo el semestre en 5, 10, 15 semanas, aunque teóricamente es correcto, para ciertos alumnos y ciertos profesores también, ha sido complejo. Si todo sale perfecto, 5 semanas funciona, pero si alguien se enferma, si alguien tiene un viaje, sí, ya se te descarriló. Entonces te deja con muy poca libertad y entonces hay una sensación de prisa que creo que no es positiva para el aprendizaje. Estamos ahorita en el rediseño de los planes de estudio del 2026 y estamos reduciendo el número de unidades de 5 semanas. Yo creo que eso ha sido un reto. Ahora hicimos muchas pruebas, algunas desdoblamos las unidades. Oye, la misma materia, unidad de formación, que un grupo lo lleve 30 alumnos en 5 semanas y 30 alumnos en 10 semanas.
y luego evaluábamos conocimientos y competencias y aprendes. Los dos aprendes. El tema es que los que lo llevaron en 5 semanas sentían que habían aprendido menos. O sea, era una percepción de aprendizaje, no tanto realidad. Y lo que también es interesante, los alumnos muy dedicados, más nerdones, las 5 semanas les encantan. Pero no son todos. Sí, Entonces, son todos. Creo que ese ha sido un reto. El tema de la flexibilidad gusta, porque está ese concepto de semestres tech y puedes llevar concentraciones disciplinares. Pero es complejo, porque a lo mejor sobreprometimos. Oye, vas a estudiar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y a la mera hora, oye, quería esa concentración, no, pues se llenó. Oye, me dijeron, no, pues no se abrió en este campo, se abrió en otro. Entonces, la flexibilidad creo que ha sido un tema que se sobrevendió y no hemos podido o la comunicamos mal. Ahora digo, de ese tema nada más, porque muchos de mi equipo me dicen, ya no hables de flexibilidad, ya ni lo menciones. Les digo, a ver, ¿el modelo es más flexible que el modelo anterior? Sí. ¿Es más flexible que cualquier otro modelo allá afuera? Sí. Pues sí, sigue siendo un pilar, no al nivel que quisiéramos, ¿no? Pero estamos, de nuevo, contentos, pero ajustando no la estrategia, sino las tácticas. Los 5 pilares siguen siendo válidos. Y ahorita justo están en esa actualización. En esa actualización. Oye, hablando del tema de pertinencia, que es este vertical en el que estamos, en que en verdad lo que estés estudiando te sirva allá afuera. Güey. Pregunta obligada y hablemos del elefante en el cuarto. Güey. En la era de la inteligencia artificial, en donde tienes acceso al conocimiento infinito ahí arriba, a mí de repente así en las conferencias llegan chavitos y me dicen, ¿qué estudio? Yo le digo, madre mía, o sea, no quisiera estar en tus zapatos ahorita. Me gustaría que primero me respondieras esa pregunta. O sea, si alguien llega contigo, Juan Pablo, y te dice, ¿qué estudio? ¿Qué le responde el rector del Tecnológico de Monterrey? Y luego hablemos de pertinencia en el mundo de la inteligencia artificial. Tengo esa conversación en casa. Jimena, mi hija, tiene 17 años, está en el 5º semestre de Prepa Tech. Justo anda en ese proceso de decisión. Ayer estuvo con un amigo, Héctor Diego Medina, que da clases, que da temas de orientación vocacional. Entonces, ayer en la noche, en la cena de la familia, fue el tema. ¿Cómo te fue con Héctor Diego? ¿Qué te dijo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te mueve? Entonces, es una gran pregunta. Siempre ha sido un tema complejo. Lo que estudiamos de alguna manera nos define, ¿no? No dices estudiar arquitectura, dices soy arquitecto. Entonces yo creo que después de la decisión de con quién casarte, el tema de qué estudiar se siente como una decisión pesada. Luego a veces es menos trascendente que lo que pensamos, ¿no? Hay algunas carreras, medicina, leyes, pues si no entraste por esa puerta se cerró, pero hay otras, la mayoría, que en el camino puedes ajustar. A ver, yo creo que te voy a decir una respuesta que dijo Thomas Friedman cuando vino al TEC. Fue pre-AI, ¿no? Pero cuando la gente dice, oye, ¿qué estudio? ¿Qué le recomiendo en este mundo complejo, buca, cambiante? ¿Va? Él decía, estudia algo que te apasione. No por... ahorita voy a hacer un caveat, ¿no? ¿Por qué? Porque si te apasiona, lo vas a estudiar mejor y vas a aprender de mejor manera. Y si algo te puedo garantizar es que este tema de que vengo a la universidad 4 o 5 años y después trabajo 42 y me jubilo a los 65, se acabó. Se acabó. Entonces, una de las principales habilidades que tienes que desarrollar en tu etapa universitaria es aprender, agarrarle el gusto a aprender, desarrollar curiosidad intelectual. Entonces, si escoges un programa porque crees que te va a servir para cuando te gradúes, uno, nadie tiene una bolita mágica y nadie sabe si sí o si no. Y dos, lo vas a estudiar a fuerza, entonces no le vas a perder cariño al aprendizaje. Y si te involucras y participas en algo que te mueve, pues qué mejor va. Ahora, también mucha gente dice, oye, esto de follow your passion es el peor recomendación que te pueden dar. Y también hay que estar consciente. Yo lo único que les digo a los chavos es, está consciente, ¿va? O sea, si tú estudias ciencias computacionales, cuando menos hasta hace algunos años, pues sabías que la tasa de empleabilidad era del 98% y que el sueldo de salida iba a ser 50,000 pesos. Oye, si estudias letras, pues vas a tener que encontrar tu propio camino, va a ser un reto. Hay algunos autores que les va extraordinariamente bien. Digo, está J.K. Rowling, ¿no? Se hizo literalmente billonaria con Harry Potter, pero también no es el único objetivo de estudiar letras. Claro. Estudiar letras, pues es tu pasión, te mueve, estás comprometido, va a enriquecer tu vida, pero tienes que estar consciente
que si no vas a poder vivir de eso, ¿qué vas a poner un negocio en paralelo? Sí, sí. ¿Cómo tus habilidades las conectas? Porque también es una realidad. O sea, también el tema de tener una base económica suficiente que te permita una vida digna, pues creo que es importante y es algo válido. Sí. Entonces, yo sí creo en este tema de persigue algo que te guste, sobre todo por esto de que vas a aprender y vas a querer aprender, pero también, oye, ¿qué va a pasar con esto? Ahora, es bien complejo, ¿eh? Imagínate, con mucha transparencia, ahorita los planes 2026, llevamos 2 años en el proceso. Primero evaluamos Tech 21, lo desmenuzamos, oye, qué está funcionando, qué no, y después de muchas revisiones internas, nosotros somos los primeros y externas. Pedimos a mucha gente que viniera a evaluarlo. El tema de competencia, sin duda. El tema de aprendizaje basado en retos, sin duda. Flexibilidad, bueno, con un granito de sal. Profesores inspiradores y vivencia universitaria memorable, sigue. Pero hay que ajustar las tácticas. Y le sumamos 2 cosas. Le sumamos planes de estudios que nazcan incorporando la inteligencia artificial de origen y el tema de desarrollo sostenible. Okay. Creemos y genuinamente creemos que es un reto que tenemos que cuidar y desarrollar capacidades para las próximas generaciones. Entonces, ¿cómo entreveramos en los planes de estudio como guía los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿No? Y eso que dices, o sea, de que los planes de estudio ya tengan integrado AI como base dentro de todas esas clases o competencias. Híjole, güey, eso se me hace una movida bien interesante. Creo que va a ser también es un reto, güey. Es un reto. ¿Qué significa? Sí, perdón, dale. Pero dijiste algo nada más para terminar la idea de qué estudiarías ahorita. Me gustó cómo respondiste esa parte de olvídate de que vas a estudiar algo 4 años y se acabó. O sea, ¿qué disciplina, qué área del conocimiento, qué vocación dirías? ¿Estaría dispuesto a seguir aprendiendo sobre esto? Híjole, a perpetuidad o por el largo plazo, ¿verdad? Sin duda. Y eso te va a dar una idea de que, bueno, pues es que sí me veo esto haciendo mucho. Lo extrapolo también por la gente que empieza a hacer contenido. Ya sé que es otro tema, pero cuando me dicen, oye, Mauricio, empieza un podcast, por ejemplo, yo le digo, empieza un podcast si estarías dispuesto a hacerlo por 2 años sin ganar un solo peso y que no te viera nadie. Significa que te apasiona el tema. Significa que lo podrías hacer sin problema. Algo similar, ¿no? Algo similar hay de eso, ¿no? De nuevo, hay que hacerlo con sentido común y con juicio y medir. Y si ganas billete, porque te la van a complicar muy cañón si no estás ganando billete. Y también, oye, pues no va a ganar dinero 2 años, pues oye, y pues espero que tengas beca en casa o alguien más. O sea, hay que verlo de manera integral, pero yo creo que esa es una buena manera de verlo, ¿no? A ver, yo estudié ingeniería, yo iba a estudiar arquitectura y luego me di cuenta que no era mi fuerte. ¡Órale! Y luego economía y un día antes me cambié a ingeniería industrial y de sistemas. Les digo que la parte industrial, pues nunca he pisado una planta, pero la parte de sistemas me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Y me dije, ¿por qué estudias ingeniería industrial? Y dije, mira, pues a mí me dio una base de pensamiento analítico, una capacidad de utilizar los números y la estadística y esta parte de pensamiento sistémico que creía yo que estaba alineado a mis fortalezas y que después me sirvió para ser consultor y para estar en el tech. Acabas de decir algo bien importante, justo lo estaba platicando ayer, que, a ver, estoy de acuerdo contigo, hay ciertas vocaciones que son, si no entras ahí, se te van a salir. Medicina, ¿no? Leyes, ¿no? Sí. Pero todas las demás, yo lo que le digo a la gente es concéntrate en el tipo de pensamiento que te van a desarrollar. Ahorita dijiste pensamiento sistémico. A mí me encanta el pensamiento ingenieril. Pensamiento orientado a procesos, proyectos, solución de problemas. Al final de cuentas, la vida es solucionar problemas. Y la forma, la metodología que tú utilizas para solucionarlos. Por eso me encantan las ingenierías. Yo fui ingeniero, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante. Ya no es tanto el conocimiento choncho que estudias, sino la forma en que piensas sobre algo. De acuerdo. ¿No? Y aparte, el conocimiento, como bien dices, está cambiando de manera acelerada. Entonces, el conocimiento disciplinar, pues te va a servir 2 años, 3 años. Y al rato te tienes que actualizar. A ver, es una pregunta bien interesante, pero ahorita, como todo está cambiando tan rápido, cada 3 meses sacar una nueva versión de chat y así, ¿cómo visualizas la universidad en 10 años? Que 10 años puede sonar un plazo de tiempo largo, pero la realidad es que no lo es. O sea, en un abrir y cerrar de ojos llegamos. Hijos, es una buena pregunta. Mira, yo te contesto con una anécdota. Yo entré al TEC hace como 13 años, tenía como 6, 7 meses y fuimos
junto con el Consejo del TEC a tener una reunión del Consejo en California. Y estuvimos con Apple, estuvimos con Tim Cook, y estuvimos en Google, y estuvimos en Coursera cuando era una startup en un garage. Y estuvimos con Singularity University. No sé si lo ubicas. Bueno, es un híbrido ahí entre una universidad y una empresa que trae todo este tema de las tecnologías exponenciales, y en ese momento estaba muy en boga porque la había fundado Ray Kurzweil, que era el Head of Engineering de Google y un pensador muy disruptivo. ¿Va? Yo me acuerdo que estaba Rob Neal, era el CEO. Dijo, yo les garantizo 2 cosas. Acababa de nacer tenía una hija de 3 años. Mi hija no va a ir a la universidad y no va a aprender a manejar. Entonces, así, ¿no? Hace 13 años. Hace 13 años. Pues ahorita tu hija seguro ya va a la universidad y está aprendiendo a manejar. Sí. Entonces es complicado hacer estas predicciones de que se está cayendo el mundo y no va a existir la universidad. Ahora, también, pues tarde o temprano, yo sí creo, si me preguntas, no en 10 años, pero en 50 años, alguien sí va a decir, oye, ¿cómo le dábamos las llaves de una cosa que pesa toneladas y va a 100 kilómetros por hora a todo mundo? Correcto. Entonces, pero yo... ¿cómo va a ser la universidad? Yo creo que en 10 años también, así como te decía, cuando la pregunta de qué retos tenemos en la educación es una pregunta muy compleja, yo creo que deberíamos tener muy distintos modelos de universidad. A ver, un grupo de nosotros deberíamos de ir a una experiencia universitaria más enfocada tipo liberal arts, en donde aprendes de ciencia, aprendes de filosofía, aprendes de los grandes pensadores, y lo que te hace es que te amuebla la cabeza para pensar de manera sistémica, diferente, profunda. Después vas a tener que hacer un grado profesional. Por ahora sí, oye, pues sí, quiero ser abogado, o quiero ser médico, quiero ser un MBA. Yo creo que un grupo de personas debería de estudiar eso por sus capacidades y por su preferencia. Sí. Oye, debería de haber cada vez más programas más vocacionales, ¿no? Técnicos universitarios o tipo community college, en donde, oye, pues vas 2 años y aprendes de mecánica, o aprendes de ingeniería industrial, o aprendes de mercadotecnia, más disciplinar, más enfocado. Pues también debería de haber un tema ahí, ¿no? Entonces creo que no debería haber un one size fits all para la universidad. Creo que eso hace mucho daño. Creo que todos nos queramos parecer a Harvard o a MIT. O sea, no debería de ser el modelo. Qué bueno que existe Harvard, pero qué bueno que existe, por ejemplo, una universidad como Arizona State University, que tiene otra visión en sus procesos de admisión, en su escala, en su teoría de impacto. Entonces yo quisiera que en los próximos 10 años las universidades nos atreviéramos más a ser disruptivas, diferentes, y no parecernos las unas a las otras. No es fácil, porque el ecosistema nos jala, como nos medimos con los mismos rankings, nos medimos con los mismos indicadores, pues entonces nos acabamos pareciendo. En su momento también un ejercicio que nos tocó conocer, la D-School de Stanford, que bueno, de ahí surge mucho del pensamiento de design thinking. El de design. La escuela de diseño, ¿no? De Stanford. Es interesante porque se llama D-School, pero no es una escuela oficialmente. Pero bueno, la escuela de diseño hicieron un ejercicio de decir, oye, ¿cómo va a ser la universidad en 50 años? Y generaron 4 escenarios teóricos distintos. No me acuerdo de ellos, ¿no? Pero uno era, oye, pues este tema de que vas a venir 4 años a la universidad, si te vas a ir, pues no va a existir. Entonces, más bien, la universidad va a ser como una comunidad de la que eres parte. Entonces, yo llego 2 años y, oye, ahorita creo que me interesa conocer más de calidad del aire. Entonces, llegas a la universidad, puedes entender la parte técnica de la calidad del aire. Oye, pues cuáles son los contaminantes, cuáles son los químicos, cómo funciona, cómo son las reacciones en la atmósfera. Puedo entender la parte de política pública. Puedo estudiar casos de éxito de otros países, y a lo mejor tengo que estar 1 año o año y medio y después me voy a trabajar. Oye, estoy en esos 3 años, pero luego me doy cuenta que para mi siguiente reto, pues ahora voy a manejar un equipo de personas. Entonces me regreso 6 meses para temas de liderazgo y management. Como algo abierto, ¿no? Como algo abierto, constante, a donde puedes ir y venir, ¿no? A mí me suena, pero es complejo también. Es un modelo completo que también se adapte al mercado, lo cual es complicado. ¿Quién lo financia? ¿Es el sector público o no? Si es privado, ¿cómo lo cobras? ¿Cómo lo vives? ¿A quién admites? ¿A quién dejas de admitir? Entonces, luego, por alguna razón, aquí en el TEC
el mundo ha cambiado de manera increíble. Las universidades hemos cambiado poco. Incluso en el TEC, que hemos cambiado mucho, pues hemos cambiado poco. Sí. Entonces creo que, por otro lado, dices, oye, pues hay alguna razón de por qué ha permanecido en el tiempo a pesar de todas las revoluciones que me digas. Entonces hay cierto valor en el concepto de la universidad, que también sí creo que si tú me dices, oye, va a desaparecer en 10 años, sí, no. Oye, ahorita platicabas que la carrera más estudiada en México es leyes. Leyes. ¿Y qué opinas de eso? Un programa de leyes. No juzgo calidad. Y la otra, pues hay un interés del público por aprender leyes. No sé si es un tema de trabajar en gobierno, en el sector privado. Luego también, cuando ves los datos de empleabilidad y los sueldos y eso, pues está muy bajo, ¿no? O sea, es terrible. ¿verdad? Es terrible. Entonces creo que eso, y creo que también hay poca información a los jóvenes. O sea, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo le va a un abogado? ¿Qué sueldos tiene? ¿Qué tipo de trabajos logra? Pues hay muy poca de derecho y de otras, ¿va? Entonces, creo que hay poca orientación vocacional, creo que hay poco conocimiento de los temas y también no sé qué tanto, es complejo, ¿no? Porque yo tampoco soy muy fan de esto. Deberíamos desde las universidades públicas, sobre todo, pues limitar accesos, ¿va? Es decir, oye, no estudien tantos, de plano. Sí. Está complicado, ¿no? Porque yo soy fan de la libertad y de... Sí. Pero cuando estás viendo esto, híjole, y luego ves otros programas, el otro día nos ponía de nuevo el subsecretario de Educación, geografía, filosofía, historia, pues estás hablando de 1,000 alumnos, 3,000 alumnos en todo México. En todo México. Pues sí. ¿no? Se vuelve complicado, ¿no? Si mañana te nombran secretario de Educación del país, ¿qué es lo primero que harías? Híjole, qué buena pregunta. Mira, para que te hagas una idea, ¿cuánto crees que es el presupuesto de la SEP? Anual. Son como 55 billones de dólares. ¿Billones? O sea, son 1,050 miles de millones de pesos. No manches. Es probablemente la entidad pública con el presupuesto más alto. ¿Cómo puede? O sea, como mexicanos invertimos un dineral en educación. Pero cuando le das doble clic, hay como 97% son sueldos y están fijos por el sindicato. Entonces, las palancas que tiene un secretario son complejas. Ilimitadas. Obviamente, pues ahí está todo el paquete completo desde nuevo, educación inicial, temprana, hasta postdoctorados. Pero ¿cuánto tiempo ha sido esto? Y los resultados no se han dado. No se han dado y lo seguimos. A ver, yo sí creo que a lo mejor se va a ir medio romántico este tema. Necesitamos porque todo el mundo dice que la educación es importante, pero luego no actuamos en consecuencia. Ni los gobiernos ni las familias. Las familias en otros países, ¿no? En Asia, de veras, venden el carro y hipotecan la casa para que el hijo vaya a la mejor universidad posible, ¿va? Los papás le dedican tiempo y le exigen a sus hijos y a las escuelas la calidad que ellos esperan, ¿no? Aquí en México, como toda la evidencia dice, no hay calidad educativa. Pero si le preguntas a los papás en México si están contentos con la educación de sus hijos, 85% te dice que sí. ¿Que sí? Que sí. Ahora. Entonces no hay exigencia, no hay demanda social por educación de calidad. Como muchos de ellos a lo mejor no fueron a secundaria, no fueron a prepa y hoy su hijo sí va, pues ya, palomita. Con que vaya a prepa está con ganas. Entonces nos quedamos en el tema de acceso. No entendemos y no hay una exigencia social, o sea, esto ya va más allá del gobierno en estos temas, ¿va? Creo que ese es un tema, cómo detonas una conversación social, no de Estado, no de gobierno, sobre la importancia de la educación y la calidad educativa. Segundo, yo sí creo que el tema de evaluación
O sea, lo que no se mide no se mejora y con mucha transparencia. ¿Por qué se le critica tanto al PISA, a esta educación neoliberal que le dicen? ¿Por qué se le critica tanto? A ver, de nuevo, es que depende cómo interpretas la evaluación. Si la evaluación la ves como una evaluación punitiva en donde lo que está señalando es, oye, morir no es bueno, hay que tener cuidado con eso. Porque el resultado de esa evaluación es la persona y son sus circunstancias. Oye, tuvo profesores que faltaron, nunca lo explicaron bien. Pues pobre cuate, ¿va? Entonces, entiendo por qué se pueda percibir como algo negativo que señala y que denosta a las personas. Pero la verdad, las evaluaciones educativas tienen que ser orientadas hacia el futuro, no hacia el pasado. Es, oye, ¿en dónde estamos hoy y cómo podemos mejorar? Yo creo que eso, a ver, cualquier sociedad que ha avanzado es porque se toma el pulso de dónde está y toma decisiones para poder mejorar. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar esas críticas, pero entiendo por qué pueden venir esa preocupación de hoy. Estás juzgando al individuo o a la escuela si no tuvieron nunca ni la infraestructura, ni los apoyos, ni las capacidades para hacerlo, ¿no? Sí, creo que también va en esa parte, ¿no? Porque juzgan también a los maestros, porque luego la famosa evaluación de maestros, que eso fue un relajo de que no quería que se les evaluara. ¿Cómo viste ese tema? Mira, la verdad, creo que, a ver, la reforma educativa que se hizo en su momento, creo que tenía elementos positivos. Uno de ellos era permitir que el acceso a ser profesor no dependiera de que hubieras estudiado en una escuela normal, porque pues eso era un poco un monopolio del control de entrada. Sí. Algo que nos sorprendió a todos es que incluso egresados del TEC por vocación aplicaron para ser profesores de escuelas públicas y entraron. Entonces imagínate las posibilidades que eso abre, ¿no? Hay una organización en Estados Unidos que se llama Teach for America, que ahora ya se llama Teach for All, en México se llama Enseña por México, que fomenta eso, que chavos capaces, muy buenos, escojan dedicarse a ser profesores en escuelas públicas por vocación un tiempo y mejoren la calidad educativa. Pues eso ya desapareció. Otra vez regresamos para ser profesor, pues hasta aquí, ¿no? El tema de la evaluación de los profesores, por más que, oye, no era punitiva, era para desarrollo, tenían muchos turnos al BAT, era irlos llevando en un escalafón, pues también se perdió, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa esa parte. Creo que... Y el efecto, o sea, el daño que se hace cuando tú, un alumno que está en primaria ahorita, que no tiene un buen profesor, que tiene rezago educativo, pues lo va a arrastrar toda su vida, ¿verdad? Claramente, el TEC no vive en una burbuja aislada del entorno social y económico del país, el cual, pues, en muchas situaciones está en estado crítico. Y me remonto a una de las cosas que me atrevo a decir más ha impactado al TEC, que es justamente cuando yo estaba de estudiante, que es cuando asesinan a los dos a Jorge y Javier estudiantes aquí. Y que drásticamente creo que movió en general a la institución en muchos sentidos. Sí. La agitó, le movió el tapete, vinieron muchos cambios después de eso. Creo que sí fue un importante antes y después de la institución, eso que pasó. Y también creo yo que fue pues no recordatorio, pero sí fue el país está mal en general, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de una de las instituciones educativas más importantes del país para transformar, pero colectivamente, esta sociedad? Oh, me encanta, muy buena pregunta. Y a ver, sin duda, pues la muerte del asesinato de Jorge y Javier fue súper doloroso, transformó al TEC y transformó a la institución y yo creo que la sociedad en general en Monterrey y en México. Y bueno, pues importante en ese tema seguir buscando justicia para Jorge y Javier. A ver, el TEC de Monterrey, de nuevo, es una institución privada sin fines de lucro que al final del día nos debemos a la sociedad mexicana. O sea, el TEC no tiene un dueño. Entonces, ¿quién decide qué hace y para qué existe el TEC de Monterrey? Tenemos un objeto social que es el mandato que tenemos. Y el TEC, yo me gusta describir el TEC como una plataforma de transformación que hace tres cosas.
Uno, formación de excelencia. O sea, eso nos debemos a nuestros estudiantes. Tenemos que generarles oportunidad para que se eduquen como en las mejores universidades del mundo y construyan las herramientas y la visión para ser líderes, transformadores, agentes de cambio y muy buenos en su disciplina. Eso es no negociable. Entonces, formación de excelencia. Lo segundo es investigación aplicada. Queremos hacer cada vez más y mejor investigación. En México es un reto. En México invertimos 0.5% del GDP, del Producto Interno Bruto, en investigación y desarrollo. No invierte el gobierno, tampoco invierten las empresas, hay que decirlo. Y es un reto para una universidad en este contexto lograr avanzar una agenda de investigación, pero ahí vamos. Tenemos los 3 institutos interdisciplinarios, proyectos como el Centro del Futuro de las Ciudades, Primera Infancia, Origen, y queremos seguir haciendo investigación porque tiene valor per se y vamos a poder generar ideas y proyectos que mejoren las condiciones de las comunidades en donde estamos, ¿no? Y pueden ser investigación tanto temas muy duros como temas de política pública o sociales. Y tercero, somos actores muy relevantes en nuestras comunidades. Entonces, las iniciativas de impacto social directo que hace el TEC son muy importantes y creo que hacemos mucho, pudiéramos hacer más y mejor. Intuíamos que hacíamos mucho. A mí cuando me tocó, cuando estaba de vicepresidente de Relaciones y Desarrollo, creamos un área de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. O sea, ahí hicimos un primer ejercicio de mapear. Dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y le escribimos a nivel social. A nivel social, a alumnos, profesores. Identificamos 830 iniciativas alineadas a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en los 17 hacemos cosas, obviamente muy concentrados en el ODS de educación y en el ODS de salud. Hay unas muy grandes, ¿no? Líderes del Mañana, que es este programa de becas que tenemos en donde hemos becado a cerca ya de 2,400 alumnos, beca del 100%. Los mejores son los geniecillos, ¿no? Es increíble, pero aparte con compromiso social. Yeah. Entonces eso es un impacto pues, muy directo a través de lo que hacemos. Pero también proyectos como Distrito Tech o la Campana Altamira. Tenemos una iniciativa ya en donde hemos intervenido y hemos ayudado a las escuelas en la comunidad. Está a 1,5 kilómetros del campus Monterrey. Es una de las comunidades más vulnerables de la zona metropolitana. Sí. Cómo ayudamos en su desarrollo, en su conceptualización, en temas de seguridad. Y así te vas y de veras, 830 iniciativas que tocan la vida de más de 1 millón de personas. No somos buenos para comunicarlo. Hacemos una vez un evento al año del informe de las iniciativas de impacto social del TEC. Vamos 100 personas y todos somos del TEC, ¿verdad? Pero sí traemos esa narrativa. Cada campus, oye, si estás en Campus Laguna y hay un reto de agua en la comarca lagunera, ¿cómo ayudas a resolverlo? Tienes un tema de calidad del aire en Monterrey, ¿cómo ayudas a resolverlo? Porque somos responsables al final del bienestar de las comunidades en donde estamos, ¿no? ¿Qué presidentes han tenido una educación del TEC? ¿Fox tenía...? No, Fox estudió en la Ibero. Fox estudió en la Ibero. Peña Nieto tenía una maestría. Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana y luego estudió un MBA en Campus Toluca. En Campus Toluca del TEC. ¿Alguien más? No. Candidatos, Maquillo. Cloutier era Exatec. Colosio. Colosio era Exatec. Colosio era Exatec. De licenciatura. De licenciatura. Licenciado en Economía, de aquí de Campus Monterrey. Pero así de los últimos 20 años... Peña Nieto. Peña Nieto, pues de los últimos pues 200. Sí, de los últimos. Peña Nieto. Nada más, sí. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que, el TEC, por muchas décadas, a lo mejor el tema de preparar a nuestros egresados para la función pública no era algo que platicábamos o que fomentábamos abiertamente. Hace 20 años se crea la CRELEGAP, ¿no? Ahora la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, con una visión de decir, oye, al final del día, desde el sector privado y el sector social podemos hacer mucho, pero pues, las decisiones que toma el gobierno importan. Claro, entonces, ¿cómo preparamos también a aquellos que quieran servir? Hemos visto cada vez más Exatecs participando. De algunos estamos más orgullosos que otros, ¿no? Pero, a ver, de entrada, pues la vocación de servicio creo que es positiva. Incluso si tú ves ahorita los gobiernos del norte de México, Samuel es Exatec, Manolo es Exatec, Maru es Exatec, Durazo es Exatec, y la gobernadora de Baja California tiene una maestría también en el TEC, ¿no? Entonces empiezas a ver más cuando me tocó a mí el tema de relaciones con egresados,
De los 130 senadores, 14 eran Exatex, de todos los partidos, y de los 500 diputados, como 26 eran Exatex. Entonces empiezas a ver más la presencia de Exatex sirviendo en lo público. Aquí a nivel local, Colosio, Miguel Treviño, empiezas a ver más Exatex participando en lo público. Creo que es muy importante. Tenemos como profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno a Sergio Fajardo. Sergio pues, ha estado cerca de ser presidente de Colombia, gobernador de Antioquía, Medellín. Sí. Él da un curso el año pasado de liderazgo público. Participaron como 170 alumnos de diferentes programas que les interesa en algún momento servir, ¿no? En lo público. Y qué bueno, y queremos seguirlo fomentando. Qué interesante. Juan Pablo Murra con nosotros, señoras y señores. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Moris. Padrísima conversación. Muchos temas que podemos seguir ahí conversando. Gracias por la invitación y espero que sea de mucho valor para ti y para tu audiencia. Y mucho éxito, porque creo que dentro de todas las industrias que se están transformando cada vez más rápido ahora con toda esta ola de inteligencia artificial y bueno, en los últimos años, pues es de mayor transformación, ¿no? Y estar a la cabeza de una institución tan importante como el TEC de Monterrey. Es un gran honor y una gran responsabilidad y muy contento y muy agradecido con este reto y sobre todo con el equipo que tenemos que está transformando el TEC y transformando la educación. Eso, qué chingón. Juan Pablo, gracias. Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.